Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos en el aire con nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias, muchísimas gracias, queridos amigos, por acompañarnos en esta hora. Le invitamos de inmediato para que busque su Biblia. Bajo la conducción y la dirección del Espíritu Santo, hoy tenemos el tema de interés, la redención del exilio. La redención del exilio es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Aquí en cabina tenemos la grata presencia del pastor Cristian Veras, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. A él, como siempre, saludamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, muchas bendiciones. Gracias, estimado amigo y hermano pastor Juan Francisco Scroggins. Que la gracia del Todopoderoso puede estar contigo y con ustedes, amigos y hermanos que nos escuchan y nos sintonizan a esta hora. Les invitamos para hablar con nuestro Dios. Querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos porque en este día nos has permitido poder abrir tu palabra, ponerla en práctica y enseñarla también a otros. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La redención en exilio, del exilio, es el tema que vamos a abordar a continuación. Hay algunas citas bíblicas. El caso de Génesis 1:28, hay una orden que baja de parte de Dios a la primera pareja, de multiplicarse y henchid llenad la tierra. Es una verdad que se repite después del diluvio, cuando salieron Noé y su familia. Se le dio la orden también de multiplicarse y llenar de la tierra. Luego, pastor, en Génesis 11:8 y 9 encontramos esa misma orden de parte de Dios a los que construían aquella torre de Babel. Le confundió su sistema de comunicación, ya no tenían efectividad en comunicarse para continuar con la construcción de esa torre, y luego se vieron en la necesidad de esparcirse y cada cual tomó el camino que le correspondía de acuerdo a su clan, a su tribu o a su etnia, donde ellos pudieron establecer una comunicación correcta. ¿Qué tienen que ver estos pasajes de la Biblia que tienen en común el hecho de multiplicarse con la redención del exilio? Es una pregunta muy interesante, pastor, porque precisamente el propósito de Dios era la expansión de la raza humana para que se pudieran multiplicar y que dicha bendición pudiese ser una realidad en ellos. El exilio, que no está hablando del exilio del doctor Balaguer, ni el profesor Juan Bosch, ni está hablando de esos hombres que estuvieron en el exilio y que escriben 100 años de soledad, 100 años en el exilio, 50 años en el exilio y así por el estilo. No está hablando de ese exilio. Está hablando de los hombres de Babel que fueron exiliados por orden divina para que se expandieran por toda la tierra, porque el propósito de Dios había sido ese. Y de esa forma se multiplicarían mucho más rápido y llenarían la tierra porque estaban obedeciendo la voz de Dios y por ende se estaban multiplicando. Hay una dinámica en este asunto. Ya decíamos desde el principio que el enemigo, el diablo, siempre ha querido contrarrestar o contradecir los planes de Dios. Dios había ordenado a los seres humanos que se multiplicaran, pero aquí en la Torre de Babel, la intención que tenían era hacerse esa torre
para que no sean esparcidos sobre la faz de la tierra. La idea, lo que se gestaba en la mente de estas personas que estaban en la torre era precisamente porque querían establecer una gran metrópoli, un imperio, como se le ha llamado. Por eso aquel personaje que estamos hablando de Nimrod, un gran hombre en sentido de dirección, en términos políticos, quería establecer una gran metrópoli en ese lugar. De ahí que las intenciones y los proyectos de todos los constructores era mantenerse ahí, en ese lugar, para hacer una gran ciudad. Y Dios constantemente está hablando a los seres humanos para que se esparzan, se distribuyan en la tierra con un propósito de redención, para hablar a las comunidades que no tienen el conocimiento que los hijos de Dios tienen tan de cerca, para comunicar esas verdades. Por eso nosotros estamos hablando en el día de hoy sobre la redención del exilio. Usted sale de un lugar a una tierra para establecerse, y el propósito es hablar de lo que usted conoce, de lo que Dios ha dado. Y Dios quería que los habitantes antes del diluvio, después del diluvio, y los habitantes que estaban en la construcción de la torre, el propósito de Dios era que se esparcieran en la tierra para comunicar las verdades de la redención. Sí, de acuerdo a Génesis capítulo 10, versículo 10, Nimrod se basa específicamente en un distrito con varias ciudades: Babel, Erech, Akkad y Calne, ciudades que fueron el comienzo de su reino, que en el capítulo 11, versículo 2, Sinar se describe como la tierra de la llanura donde se asentaron los emigrantes que fundaron a Babel, la ciudad y su gran torre. Pero luego este hombre se movió. No conocemos las razones por las que se movió, pero sí se movió a establecer un reino. Pero lo que anda detrás es del poder, porque era lo que hacían los hombres de la Torre de Babel. Era un político, Nimrod. Sí, realmente un político, y a larga escala. Este hombre estaba planificando establecer un imperio, como usted y yo conversábamos. Un imperio donde ya no eran 5 ciudades que él estaba dominando. Se traslada para realizar sus sueños. Moisés lo presenta en la Reina Valera en Génesis capítulo 10, versículo 9, y dice: este fue vigoroso cazador delante de Jehová. El término delante de Jehová no era que él andaba con Dios, era en contra de Dios, porque él fue el primero que realmente, después de la Torre de Babel, decide andar en contra de Dios, estableciendo un imperio totalmente contrario a lo que Dios había dicho. Dios había dicho que se expandieran y que habitaran de una forma prácticamente como nómadas. Sin embargo, él lo que establece una ciudad, y no solo una ciudad, varias ciudades, y hace un imperio. Entonces, Cus, su padre, llegó a ser poderoso en la tierra, pero Nimrod precisamente es el hombre más fuerte y el primer rey que registra, hasta donde se puede ver en el libro de Génesis. Ahí. ¿Estos eran descendientes de quién? Eran descendientes de Cam. De Cam. Sí. Noten ustedes. Por eso, pastor, en un momento determinado estábamos hablando acerca de la influencia que tienen la gente de sus antepasados. En ese caso, hay que hacer mención de la capacidad de integración de gente que tenía este hombre, y lo que se reunieron allí en esa torre de Babel tenían, sin temor a equivocarnos, un propósito muy importante. En esa unidad tenían el propósito de hacerse más fuerte. Sí. Una de las grandes pautas que trazan esos grandes pensadores es: divide y vencerás. Entonces, con cierta razón, estaban unidos, pero con un propósito malsano, señores. Y eso sí es peligroso. Cuando usted logra unificar
varios líderes, personas con un pensamiento en contra de Dios. Eso es sumamente peligroso. Nos ponemos a pensar también en el cielo. Eso fue lo que hizo Lucifer, ángel de luz, que luego es llamado Satanás. Agarró y lanzó una política de unificación en torno a sus ideas y por eso fue expulsado del cielo, porque sencillamente trató de hacer un imperio, un gobierno en contra del gobierno de Dios, y eso es lo que se viene reflejando ahora en esta parte humana, cuando estos hombres se unieron allí para hacerse mucho más fuerte, y entonces Dios, para poder redimir a esta gente, lo que hace es que confunde sus idiomas y le manda, en cierto sentido, o tienen que tomar la decisión de salir de ese imperio para empezar a colonizar otras ciudades, y de esa manera Dios podía alcanzar mucho más fácil a la raza humana con su mensaje de salvación. Permítame, pastor, regresar al título de la guía de estudio en el día de hoy, la redención del exilio. Entre las varias traducciones que la Reina Valera 1960 le da a la palabra hebrea, que es el término coper, está como precio de rescate en Éxodo 21:30. Está traducido como rescate en Éxodo 30:12. Tomaréis precio, dice en Números capítulo 35, versículos 31 al 32. Y aparece también como redención en Job capítulo 33, versículo 22. Esta palabra, señores, literalmente significa un precio pagado como compensación. Teológicamente, el término jugó un papel importante en la teoría de la expiación, especialmente desde el tiempo de Anselmo, que de acuerdo al punto de vista que prevalecía en cuanto a la muerte de Cristo era que se trataba de un rescate pagado al diablo a fin de liberar las almas de los hombres según las que tenían poder legal. En contraste con esto, nosotros encontramos sencillamente que redención era un término que se utilizaba en el mercado para la compra de esclavos, no para que sigan esclavizados, sino que había algunas personas que compraban esclavos para dejarlos libres, en libertad. Cristo utilizó la redención misma, no solo en el Edén, sino aquí la repite también en el diluvio y en la Torre de Babel. El exilio fue una forma de redención para ellos. Pero también en Génesis, cuando Caín sale de su familia en exilio, Dios allí quiere redimirle también. Y lo hace. Que vemos a Dios en una forma repetitiva, buscando al hombre en esa salida para darle esperanza de vida. Así es, y lo hace, pastor, porque el detalle es que la redención es un don, es un regalo. Ahora bien, si Dios redime a Caín y él vuelve y dice, yo no quiero que tú me redimas, Dios no puede hacer nada, porque él no obliga a nadie a aceptar sus dones. De manera que lo que Dios está haciendo en cada caso repetitivamente en la historia del Génesis es la redención divina. Veamos curiosamente el nombre de Babel, que ya hemos mencionado y hemos trabajado ese nombre. Ya decíamos en lecciones pasadas, significa puerta de Dios, y tiene una relación con el verbo balal, que significa confundir en Génesis 11:9. Debido a que querían llegar a la puerta de Dios, porque se consideraban ellos como Dios, no como un Dios con D minúscula, no. Ellos se consideraban como si fuera el mismo Dios. Terminaron entonces en ese sentido confundidos y con mucho menos poder que antes. Y esa es la gran ironía de la vida. Esa torre que se inventaron los seres humanos para llegar a Dios, la puerta de Dios, se convirtió en todo lo contrario. Quisieron llegar al cielo, sin embargo, tuvieron que desistir de esa tremenda obra que se habían formado y tuvieron que esparcirse sobre la faz de la tierra y empezar a hacer colonias, naciones, tal y como Dios
había esperado de ellos y tuvieron que asimilar ese mensaje, pero con esa condición tan triste y penosa que ellos tuvieron que aceptar, porque ellos no son Dios. El Dios del cielo determinó que esa obra no podía seguir y lo esparció en toda la faz de la tierra. Sí. Bueno, cuando la Biblia habla sobre la faz de la tierra se refiere al lugar habitado donde estaban esos hombres. Sí. Porque ellos no habían ocupado la tierra en sentido general. Era la idea de Dios, era el mandato divino, pero no, ellos no lo hicieron. Durante algunas excavaciones que se hicieron para 1899 y 1914, un arqueólogo llamado Robert Caldewey descubrió una zigurat llamada Estemenanki, que comúnmente se asocia con la Torre de Babel. Se ha discutido si existió alguna torre en algún momento de esa magnitud. Y la gente se alarma, pastor, diciendo una torre cuya cúspide llegue al cielo. Los cimientos de esta torre debe ser del tamaño de algún país en el mundo. Porque imagínese usted, una torre cuya cúspide llegue al cielo debe tener un fundamento que eso no tenga comparación. Ya hemos explicado sencillamente de que está hablando de un vínculo entre el cielo y la tierra. Un gran arqueólogo, respetado arqueólogo, adventista por cierto, llamado Siffringhorn, él dice que el descubrimiento de Caldewey incluyó torres y paredes construidas con ladrillos azules vidriados, de acuerdo con la descripción bíblica de que la Torre de Babel estaba hecha de ladrillos quemados, es decir, horneados. Esta torre babilónica tenía unos 300 pies de altura y 7 pisos. Ya lo habíamos dicho anteriormente, de que en el momento en que Dios desciende, la torre estaba en su fase de culminación. Ya estaban a punto de terminar, estaban dándole los toques finales al 7º piso, que era el lugar precisamente que era colocado como un laboratorio de falsa religión. Entonces, después de que el equipo de excavación abandonó el área en 1917, la población local destruyó el Estemenanki, usó sus ladrillos para la construcción, y un autor llamado Bernan señala que los historiadores como Heródoto y Diódoros hablaron de este zigurat, y asegurando de que se refería realmente a la misma Torre de Babel, la que habían levantado estos hombres con la intención de rebelarse contra el gobierno divino. Esa es una gran realidad. Volvemos a citar una vez más a la autora norteamericana Ellen White en la página número 101 del libro Patriarcas y Profetas. Repetimos la cita, Patriarcas y Profetas, página 101. Allí se nos dice, con relación al tema que estamos abordando, los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Esa era la decisión que tenían en mente. No queremos saber nada de Dios, vamos a establecer un gobierno independiente de Él. Sin embargo, dice la autora, había algunos entre ellos que temían al Señor. Eso nos hace recordar también la construcción de el arca de Noé. Uh-huh. Muchas personas trabajaron en la construcción de esa barca y sin embargo muchas personas se perdieron en aquel entonces. Ella continúa diciendo, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y enredados por sus ardides. Mientras trabajaban en la torre, los enemigos los engañaron y se quedaron trabajando allí. Por amor a estos, el Señor retardó sus juicios y dio tiempo a los seres humanos para que revelasen su carácter verdadero. A medida que eso se cumplía, los hijos de Dios obraban por hacerle cambiar su propósito. Pero aquellos estaban plenamente unidos en su atrevida empresa contra el cielo. Si no se los hubiese reprimido, habrían desmoralizado al mundo cuando todavía era joven. Su confederación se fundó en la rebelión
era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Qué declaración tan impresionante de Ellen White en torno a la mentalidad que tenían esos constructores de la Torre de Babel. Página número 101 del libro Patriarcas y Profetas. Una pregunta básica, primordial, que se encuentra al final de la guía de estudio del día de hoy y que va muy a tono con lo que el párrafo que usted termina de darnos, pastor, es ¿por qué debemos tener mucho cuidado de no intentar hacernos un nombre? ¿Qué era lo que querían los hombres de Babel, los habitantes de Babel? ¿Qué querían realmente? Si nosotros rastreamos bíblicamente el asunto del nombre, nos vamos a dar cuenta que no era solo un nombre per se que querían, sino fama. Ellos querían una fama. Ese nombre Dios se lo dio a Abraham, le cambió el nombre. Así es. Se llamaba Abraham y le dio el nombre de Abraham. Ese nombre Dios se lo dio a Sara, le cambió el nombre de Sarai a Sara. Abraham significa padre exaltado, a padre de muchedumbre, porque la bendición sería: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A Sarai le cambia el nombre también dándole otro matiz, otra dirección a su vida. Lo hace con Jacob, lo deja de llamar engañador para llamarse vencedor. Lo hace con Pedro, le cambia el nombre a Pedro, le dice: tú eres Pedro, no sé, he aquí que tú eres Simón Pedro. Y así por el estilo le va cambiando a Cristo. En Filipenses le cambia el nombre y le da un nombre sobre todo nombre. Y dice en una de las cartas a las iglesias de que nosotros tendremos un nombre escrito sobre una piedra blanca. Ese nombre escrito sobre una piedra blanca, y comentando precisamente a Jacques Ducan, que es el autor de esta guía de estudio durante todo el trimestre, dice que se solía hacer un juicio y que en el juicio se ponía como en una piedra el nombre de las personas que estaban siendo juzgadas, y si dependiendo el veredicto del juicio se iba a decir si era inocente o culpable. Lo que tenemos es que la piedra blanca es cuando era inocente. En el libro de Apocalipsis, ese nombre que Dios nos da, que es una fama que nos da pero no mundanal, es para que en el juicio divino, en el veredicto divino, tú y yo seamos inocentes. Así es. Señores, finalmente, a pesar de todos los esfuerzos de los constructores para llegar a los cielos, Dios tuvo que bajar para reunirse con ellos, y eso es una ironía. El poeta lo plasma en el Salmo número 2. Posiblemente tenía en mente a los constructores de Babel cuando escuchó al Señor riéndose de la insensatez de las naciones que se reunieron en su contra. Sería importante que usted se dé una vueltecita por el libro de los Salmos, el Salmo 2, los versículos del 1 al 4, para que se pueda ver con marcada claridad lo que la descripción que hace el salmista ahí en este Salmo 2, los versículos del 1 al 4. La imagen de Dios que baja, también se expresa la ironía de Dios. Él es quien tiene la última palabra y descenderá contra el orgullo y la arrogancia de Babel del tiempo final. De manera que, apreciados hermanos, queridos amigos, este tema que hemos estado analizando en el día de hoy nos invita a recordar que cuando el Señor desciende y nos invita a esparcirnos en algún lugar de la tierra, tiene siempre ese propósito de redención. Bueno, yo creo que hemos tenido una lección maravillosa en el día de hoy. Llegando ya a la parte final, solo podemos decir que Dios, cuando da una orden, lo hace para bendición de la raza humana. Si Él dice dispérsense, si Él dice vayan a lo ancho de toda la tierra,
es que sencillamente tenemos que obedecer para que atraigamos sobre nosotros mismos bendiciones en abundancia, porque es siempre lo que Dios desea para nosotros, lo mejor. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque a veces pensando en la historia pasada, en el Génesis, cuán testarudos somos, Señor. Pecamos, tú nos rescatas. Volvemos y pecamos y nos rescatas. Pero aún así volvemos y caemos y tú nos buscas, nos rescatas, porque detrás tan solo tienes la intención de salvarnos. Amén. Alabado sea, Señor. Danos un maravilloso día para reflexionar y ver que siempre tú quieres lo mejor para nosotros. Oramos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.